Buenos días. Vamos a dar inicio al segundo panel de la Feria de Investigación e Intervención en Psicología de la Universidad del Desarrollo. Vamos a esperar unos minutos más para que se conecten más asistentes y comenzamos. Muchas gracias. Ya, vamos a comenzar entonces con nuestro segundo panel de esta segunda Feria de Investigación e Intervención. Para ello quiero darle la bienvenida a Daniela Bruna y a Bárbara Galvez, quienes son nuestras directoras de psicología. En este caso, Daniela es directora de psicología de la sede de Concepción y Bárbara de la sede de Santiago. Bienvenidas, Bárbara y Daniela. Hola, buenos días. Saludaré a todas y a todos, especialmente a Romina y Rocío, ¿no es cierto?, que van a presentar con nosotros. Ellas son alumni de nuestra carrera, egresaron hace poquito. Estamos muy contentas, ambas son estudiantes muy destacadas. Así que agradecerles por haberse motivado a participar y representarnos. Con Bárbara vamos a estar en este en particular porque hoy día teníamos una jornada que no podíamos postergar. Estamos en proceso de certificación, proceso importante para toda nuestra comunidad, incluidos nuestros egresados. Y bueno, me gustaría saludar a todos los que se conectaron hoy día. Para nosotros, la investigación dentro de nuestra carrera y también de la facultad es algo sumamente importante, ¿ya? Y también para la universidad. Somos la primera universidad privada que acreditó dentro de los distintos criterios de investigación. Y tenemos, ¿no es cierto?, actualmente nuestra dirección de investigación con diferentes centros que se van a convertir en un gran instituto, ¿sí? Y es un sello que queremos plasmar no solamente en el doctorado, sino que en todos nuestros niveles formativos, ¿no es cierto? Y para eso, ¿no es cierto?, además tenemos nuestra área metodológica, así que saludar a Pablo Fosa, que está ahí, que es nuestro coordinador, y que gracias a él y a Carla Lavado, ¿no es cierto?, se pudo llevar a cabo esta feria, que queremos que cada vez tome más fuerza, que participen más de nuestros estudiantes. Y eso, así que muchas gracias y estamos ansiosos por escucharles. Eso. ¿Bárbara? Ahí. Aquí la Bárbara está al lado mío, estamos juntas, así que yo hablé ahí en representación de las dos. Ya. Eso, así que pueden comenzar. Mucho éxito. Súper, muchas gracias, Daniela. Entonces, nuestra primera presentación va a estar a cargo de Romina Cataldo. Como dijo Daniela, ella es egresada de la carrera de Psicología en la sede de Concepción y va a presentar estrategias de la regulación emocional desde la percepción maternal de 3 a 5 años en Concepción. Para ello, Romina, tienes aproximadamente 15 minutos para tu presentación y les pido a los participantes que puedan dejar sus preguntas directamente en el chat
para realizarlas al finalizar el panel. Muchas gracias y puedes comenzar, Romina. Ya, buenos días a todos los asistentes hoy. Mi tema de investigación fue, como mencioné, la estrategia de regulación emocional maternal en preescolares de 3 a 5 años en la ciudad de Concepción. Ahí, Mónica, sí, puedes seguir. Perfecto, entonces los antecedentes teóricos respecto a los conceptos relevantes de la investigación fueron la mentalización, el apego, regulación emocional, estrategias de regulación y regulación emocional preescolar y regulación maternal. En cuanto a la mentalización, es importante entender, ¿cierto?, que este concepto apunta a qué querrán finalmente los niños, como decirnos y no pueden, de cuestionarnos lo que pudiera estar sintiendo un otro. Y en este mismo sentido, Allen, Fonagy y Bateman hablan sobre una alta capacidad de mentalizar es el ser consciente de que no existe una posibilidad de saber con exactitud lo que está en la mente de un otro. En cuanto al apego, es importante saber, dentro de lo que postula Le Calenier en el 2016, que es una necesidad por parte de las personas de buscar proximidad, amparo, seguridad en circunstancias que nos generen estrés o una situación de riesgo. Ya donde en este sentido el adulto tiene un rol fundamental, donde es de cuidador frente hacia los niños, entregando una percepción de seguridad que tendrá respecto al mundo. En base a la regulación emocional, Thompson plantea que es un proceso tanto externo como interno y que se encarga finalmente de observar, evaluar y transformar esta reacción emocional tanto en la intensidad que puede tener esta o como su duración, que finalmente tiene el objetivo de que se inhiba esta emocionalidad o bien intensificarla. También puede ser mantener las estrategias que utiliza. Y puedes continuar, Mónica, por favor. Gracias. Cuando los antecedentes empíricos, los estudios respecto a la regulación emocional preescolar, de Noverga, de Dos Santos y Franco hacen un estudio en Portugal en el 2014, donde se busca analizar el constructo de la comprensión emocional y las relaciones que tienen entre los pares. Acá se aplica una prueba sociométrica a 210 niños de 3 a 6 años, y los resultados muestran que está, la comprensión emocional y la relación que tiene está en un desarrollo continuo, en donde este rango etario debería potenciarse el desarrollo de las competencias emocionales. En cuanto a la regulación emocional, el bienestar subjetivo y la salud mental, Mónaco et al. Hacen una investigación en el 2021 donde buscan conocer la relación entre el apego y el bienestar, considerando también la regulación emocional con un rol mediador. Acá se participan 126 españoles de 19 a 26 años y los resultados muestran que la regulación emocional se relaciona positivamente con el bienestar subjetivo. Castañeda López et al. En España hacen en el 2017 una investigación donde buscan conocer la relación entre las estrategias de regulación emocional de los niños, la personalidad, la calidad de vida y si la regulación emocional influía en este proceso. Los resultados de esta investigación demuestran que la calidad de vida de los niños estaría mediada por las estrategias de regulación emocional. Y respecto a la regulación emocional, Esquivel en 2014 busca determinar cómo se relaciona la regulación emocional con la corregulación materna y el temperamento infantil. Y en este sentido analizó las estrategias que utilizaban las madres de regulación emocional con niños con 19 niños de 18 a 36 meses, donde los resultados muestran que la reactividad del niño se relaciona con las estrategias de regulación empleadas. Y Oseyun et al. El 2021 hace un estudio en Turquía donde busca analizar la relación predictiva entre la socialización emocional de las madres, la regulación emocional y la comprensión de las habilidades emocionales de los niños preescolares, y esto se hace con 303 madres con hijos de 4 a 6 años, y acá se aplica una escala de cómo hacer frente a las emociones negativas y un formulario. Para esto los resultados muestran que existen más variables influyentes en el desarrollo de habilidades de regulación emocional.
Perfecto. El problema de investigación nace desde la pregunta de finalmente cómo son las estrategias de regulación emocional empleadas por las madres en concepción, y la relevancia metodológica es en base a, como pudimos ver anteriormente, existe una predominancia de investigaciones de tipo correlacional, y esto nos permite también conocer e ir contrastando estas estrategias de regulación emocional en base a lo teórico, con las que realmente son conocidas y utilizadas por algunas de las madres desde el aporte más cualitativo. La relevancia social y práctica tiene que ver un poco de que, como pudimos ver en los antecedentes teóricos y empíricos respecto a las problemáticas de salud social, cómo afectan el bienestar subjetivo, y que las estrategias de regulación emocional empleadas por los niños en general son asociadas a las estrategias utilizadas por las cuidadoras. Y además esto ha aportado a mi lugar de práctica, ampliando la visión de los futuros psicólogos del centro respecto a la relevancia de las intervenciones en las estrategias de regulación emocional parental. Bueno, aquí pueden ver los objetivos generales, que busca principalmente caracterizar las estrategias de regulación maternal en los preescolares de 3 a 5 años de la ciudad de Concepción, y los objetivos específicos. Ya, bueno, gracias. El método fue un diseño de investigación con enfoque cualitativo, un diseño fenomenológico con un alcance tipo descriptivo. Las participantes fueron elegidas a través de un muestreo no probabilístico con la técnica bola de nieve, donde las madres me iban recomendando otra. Y fueron 9 madres con hijos e hijas de 3 a 5 años pertenecientes a la provincia de Concepción. En cuanto a la técnica de recolección de datos, fueron entrevistas semiestructuradas, donde las preguntas iban dirigidas en respuesta a los objetivos. Mónica. Y el diseño de investigación fue un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico con un alcance de tipo descriptivo. Las participantes... Ahí como que se repitió, ¿no? Ya, las partidas, no. Creo, ¿no? Ahí está. Ya, el procedimiento fue hacer un primer contacto vía telefónica, luego se envió un consentimiento informado y finalmente se aplicó la entrevista, que duraba 18 a 45 minutos, y luego se hizo la transcripción de estas entrevistas. En cuanto al análisis de datos, se hizo un análisis de contenido a través de codificaciones, donde luego se hicieron categorizaciones y de redacción. Y finalmente se utilizó el Atlas TI para almacenar, codificar, categorizar y estructurar los datos. En cuanto a los resguardos éticos, se tomó en consideración el Código de Ética Profesional de Psicólogos de Chile, los consentimientos informados y las normas éticas de la Universidad del Desarrollo. Bueno, en cuanto a los resultados, se tuvieron 7 categorías, en donde acá es un poco para ejemplificarla, donde había situaciones estresantes, respuestas del preescolar frente a la situación estresante, estrategias de regulación emocional, percepción de la efectividad de las estrategias de regulación emocional, el aprendizaje de estas estrategias, la vivencia de regulación emocional de las madres en su propia infancia y las reflexiones de las madres respecto al rol maternal. Continuamos. Gracias. En cuanto a los resultados de las situaciones estresantes, se tomaron 3 de estas subcategorías, donde las respuestas más propuestas por las 9 participantes fueron que los niños tenían como situaciones estresantes las caídas y el no poder realizar alguna actividad. En cuanto a la respuesta de los preescolares frente a estas situaciones estresantes, lo que más se prevalecía era en cuanto al llanto, el grito y el enojo. Si bien habían otras, eran las anteriores las que más se condecían dentro de estas 9 participantes. En cuanto a las estrategias de regulación emocional que utilizaban, la con más prevalencia fue la de contención, luego la de conversación. Si puedes avanzar, Mónica. Gracias. La distracción, y luego en menor medida el ignorar, el encasillar, el utilizar alguna herramienta lúdica como de juego, la molestia, utilizar la comida respecto a la regulación, la respiración y la violencia. También se encontraron otros como el humor, utilizar el canto, la música y salir a caminar, entre otros. También el uso de pantallas.
En cuanto a la percepción de la efectividad de las estrategias de regulación emocional, estas se clasificaron según lo que mencionaba Leka Lanier, en cuanto a regulación gratificante, desregulación y emociones experimentadas frente a la inefectividad de la estrategia empleada. Si puedes avanzar. Perfecto. En cuanto a el aprendizaje de las estrategias empleadas, la prevalencia en las madres que se entrevistaron era en que la mayoría había aprendido a través de la búsqueda de información, del ensayo de error y algunas con las experiencias de otros hijos que ya tenían. Y a su vez, en menor medida, hablaban sobre la conversación y experiencias con otras madres para aprender respecto a estas estrategias. En cuanto a la vivencia de regulación emocional de las madres en su propia infancia, dentro de las entrevistadas habían experimentado una negación de la emocionalidad desde pequeñas, algunas utilizaban la autorregulación y estaban también las estrategias de regulación inefectivas. Las estrategias de regulación y efectivas. Bueno. Y finalmente las reflexiones de las madres respecto al rol maternal eran en base a que era importante conocer a los hijos, informarse respecto a la crianza, ser conscientes de la autoexigencia y empatizar con el preescolar. Continúa. Respecto a la discusión, los resultados muestran que se condice un poco esto que postula Hervás el 2011 respecto al modelo de procesamiento emocional, donde hablan que frente a un evento existiría una activación automática de procesar la experiencia, que es como cuando los niños, por ejemplo, se caen y no son capaces de procesar esto. Y la regulación emocional también condecía con lo que mostraban en los antecedentes teóricos, que la regulación emocional aún estaría en desarrollo. A su vez, los resultados condicen con las 8 estrategias de regulación emocional que proponía Mirabel et al. Sin embargo, se encontró que las estrategias de regulación emocional parecían ser más bien un proceso que utilizar solamente una. En cuanto a Leka Lanier del 2016, se utilizó la clasificación de regulación gratificante y desregulación, demostrando que como desregulación se encontraría la molestia, en donde dan cuenta que los preescolares a los 3 años ya se logra desarrollar el reconocimiento de emociones de los que los rodean, entonces la madre al reaccionar de esta manera se enseñaría por imitación la desregulación como tal. Y respecto a la regulación gratificante, estaría la conversación y la respiración, pero como mencionaba anteriormente, no es que exista solo una estrategia más efectiva, sino que depende también de la situación y de otras variables. Y en cuanto a los procesos reflexivos de las madres, en cuanto a su rol maternal, estaba el conocer al preescolar, ¿cierto? Informarse respecto a la crianza y del acto regulatorio, y como postura Leka Lanier, hay una relevancia del tiempo del cuidado con los niños, y que de esta manera se encontraría un desarrollo emocional sano y la sensación de seguridad. A su vez, como planteaba Daniel Siegel, hoy anteriormente existía una visión de sobrevivencia al cuidado, y hoy en día, respecto a las madres que se entrevistó, podíamos ver esto de aprender del cuidado, donde las estrategias de regulación emocional eran aprendidas desde la búsqueda de información, siendo esto un acto reparatorio desde lo vivenciado. Bueno, y en cuanto a las limitaciones de la investigación, fue que no se utilizaron entrevistas en profundidad, que fue en un contexto de pandemia, que no existió ningún tipo de triangulación, lo que afecta a la credibilidad y a la consistencia, y además que tuve que sacar algunas entrevistas porque habían diagnósticos de los preescolares. En cuanto a las fortalezas, el número de muestra que apunta a la verificación, la recursividad del proceso, dado que yo iba haciendo las entrevistas, transcribiendo a medida que iba haciendo las entrevistas, y eso me ayudó para irlas perfeccionando, las transcripciones que apuntaban a la confirmabilidad. Y en cuanto a las futuras líneas de investigación, podrían utilizar esta que faltó en base a la triangulación, entrevistas en profundidad, y quizás la creación de un instrumento que pudiera medir la relación entre las vivencias de las estrategias de regulación emocional de las madres y las estrategias de la regulación emocional empleadas. La relevancia que tenía para mi centro de práctica era en base a la relevancia del trabajo parental, la importancia también de llevar a las madres a este proceso introspectivo de la propia crianza, y podría aportar desde una mirada más preventiva y promocional, implementando talleres respecto a la mentalización y estrategias de regulación emocional.
Finalmente, las conclusiones nos hablan de que las estrategias más utilizadas son la contención y la de conversación, y sin embargo nos muestra que existe un proceso de regulación emocional más que hay una estrategia como tal, y que la efectividad finalmente de estas dependen de la situación y la intensidad. Además nos demuestra que existe una reflexión sobre las vivencias infantiles respecto de las madres, desde su infancia a la regulación emocional. Eso, ahí están las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina, por tu presentación. Una excelente investigación, sobre todo en un ámbito que hoy en día es muy necesario poder investigar. Les recordamos que las preguntas las pueden dejar en el chat para poder realizarlas al finalizar el panel. Y a continuación vamos con nuestra segunda presentación. Ella es Rocía Fonseca, también es egresada de Psicología de la Universidad del Desarrollo en la sede de Concepción, y nos va a presentar regulación emocional de cuidadoras, de educación parvularia del Servicio Local de Educación Andalien Sur. Rocío, puedes comenzar a compartir, y recuerda que tienes aproximadamente 15 minutos para tu presentación. En la investigación que yo elegí para mi seminario de habilitación profesional, elegí dos áreas de la psicología que dialogan la una con la otra: el área clínica respecto a la regulación emocional de los cuidadores y el área educacional, ya que evalué esto en jardines infantiles pertenecientes al Servicio Local de Educación. De acuerdo a lo que yo me refiero al concepto de regulación emocional, tiene que ver, según Gratz y Romer, el año 2004, con la capacidad de anticipar desafíos, adaptarse al entorno y regular los estados afectivos a través de la identificación y las estrategias compensatorias. Respecto a lo que yo me refiero como cuidadoras, de acuerdo a Bowlby y Canonier, me estoy refiriendo a educadoras de párvulo y técnicos de párvulo, ya que estoy hablando de cuidadores en el sistema escolar, específicamente cuidadores del sistema preescolar. Está muy identificado el rol que tiene la regulación emocional de los adultos en las dificultades vinculares de los niños. Por lo tanto, las estrategias de regulación emocional de las cuidadoras en los centros de educación preescolar tienen que ver directamente con el apego que desarrollan los niños. Le Canonier, el año 2013, plantea que las estrategias de regulación emocional de cuidadoras pueden ser tanto una oportunidad para el niño para tener un estilo de apego mucho más adaptativo, como también pueden ser una amenaza, desvirtuando también la vinculación que tiene el niño con su ambiente. En la etapa preescolar es relevante porque a nivel cerebral y a nivel relacional es tremendamente importante esta etapa del desarrollo a lo largo de toda la vida, ya en términos escolares, de motivación, incluso en la elección de trabajo que se elige en la adultez. Por lo tanto, esta etapa y estudiar esta etapa es tremendamente importante respecto a todas las variables que puedan incidir en el desarrollo de los preescolares. Gordon, el año 1989, estudia el efecto de la regulación emocional de los cuidadores en primera infancia y cuál es el impacto que tienen en los niños. Se establece así que los cuidadores que tienen mayor nivel de regulación emocional pueden generar vínculos más seguros con los niños y pueden así reducir todas las dificultades que inicialmente se originan en el hogar. Está comprobado por Grandi, por Coté y todos los otros investigadores que la regulación emocional en los adultos es aprendida, es como el lenguaje. Por lo tanto, los niños preescolares desarrollan un estilo de regulación emocional muy similar al que sus cuidadores, considerando que en Chile, en los jardines Fungi y en las instituciones donde se establece el cuidado de los preescolares pasan un tiempo significativo, es posible distinguir que las cuidadoras, es decir, educadoras y técnicos de párvulo, generan apego con los niños. Por lo tanto, es relevante plantearnos cómo es su regulación emocional y qué habilidades emocionales tienen para el cuidado de los niños, considerando que estas estrategias
a nivel docente no son impartidas en la carrera y cuál es el impacto que tienen estas estrategias de regulación emocional para los niños en el ciclo de educación parvularia, tanto como para su desarrollo futuro. El universo de población fueron las 75 cuidadoras que trabajan en jardines que son pertenecientes al Servicio Local de Educación Andalien Sur, y la muestra de participantes fueron 38 personas. Es un diseño de investigación no experimental con un alcance descriptivo. El instrumento que yo utilicé tiene coherencia con la definición de regulación emocional. Utilicé el cuestionario de regulación emocional de Graz, de quien yo tomo la definición también de qué es regulación emocional y de regulación emocional. Por las condiciones sanitarias en ese entonces, el procedimiento se realizó de acuerdo a un formulario web que se envió, y se hizo un análisis con los datos descriptivos de confiabilidad y se utilizaron pruebas paramétricas. Los resguardos éticos de esta investigación tienen que ver con asegurar el anonimato de todas las participantes, la confidencialidad y realizar entrevistas pruebas con todos los líderes educativos para comentarles de qué se trata la investigación, motivarlos a participar y luego cuando se tienen los resultados también compartirlos con el Servicio Local de Educación y el área de convivencia. Bueno, en esta tabla de estadísticos descriptivos se evidencia las variables que yo evalué. Se tomó el instrumento, que tiene 28 ítems, que evalúa diferentes áreas de regulación o de regulación emocional, y se dividió entre educadoras dependiendo de su nivel de formación, es decir, técnicos de párvulos o educadoras de párvulos, y respecto a la trayectoria que tienen en la educación parvular. Como aquí se observa, hay una mayor cantidad de técnicos de párvulo que fueron entrevistados, y la mayoría tiene 10 años o más de trayectoria trabajando con niños preescolares. Estas son las escalas que fueron evaluadas: rechazo emocional, descontrol emocional, interferencia emocional, desatención, confusión emocional. ¿Ya? Es importante notar que la mayoría de las cuidadoras tienen una regulación emocional adecuada de acuerdo a este instrumento. Sin embargo, un 18,4% presenta indicadores altos de rechazo emocional. Podemos asumir que tiene un impacto relevante en la interacción que tienen con los niños. De acuerdo a los estadísticos de comparación, no hay una diferencia significativa entre el nivel de formación que tienen las cuidadoras y su nivel de regulación emocional. Hay una diferencia que no es estadísticamente significativa en favor de las técnicos en educación de párvulos, considerando que ellas, en promedio, puntuaron un nivel de regulación emocional más alto que educadoras de párvulos. Respecto a la trayectoria, a los años y si esta es una variable significativa respecto a la regulación emocional, ocurrió algo interesante, ya que de 0 a 5 años, aparece como un nivel de regulación emocional más alto que a los 5 a 10 años. Y luego, cuando ya se tiene una trayectoria de más de 10 años, vuelve a incrementarse el nivel de regulación emocional. De acuerdo al puntaje obtenido de este cuestionario, la mayoría de las educadoras y técnicos de párvulo, a las que yo me refiero como cuidadoras, se ubican en la categoría adecuada de regulación emocional. Sin embargo, hay un porcentaje que se ubica en la categoría de desregulación emocional del 13,2%. ¿Ya? No hay diferencias, como había mencionado, entre educadoras y técnicos de párvulo en relación a su regulación emocional que sean significativas. Sin embargo, hay una leve diferencia en favor de las técnicos de párvulo, lo que nos lleva a concluir que, a diferencia de otros estudios, en este no se presenta esa diferenciación por nivel de formación. Los datos nos permiten concluir la importancia de las habilidades emocionales y de las características personales de las cuidadoras en los espacios de educación, en la edad preescolar, y cómo eso impacta el cuidado que tienen de los niños. El aporte institucional que tuvo esta educación fue levantar la necesidad de generar instancias de capacitación en relación a las habilidades emocionales y las habilidades relacionales de las cuidadoras, para que
tuvieran una mejor vinculación con los niños. La limitación de esta investigación es que los datos no pueden generalizarse a otra población, y es que el DERS, siendo una encuesta autorrespondida, tiene un alto índice de deseabilidad social. Por lo tanto, estos datos puede que varíen si se evalúa el nivel de regulación emocional, por ejemplo, con observación. Sin embargo, es importante notar que aún así, a pesar del nivel de deseabilidad social que tiene el instrumento, un porcentaje de 13,2% aparece con desregulación emocional, lo que podríamos presumir que en la realidad es más. Con respecto a futuras líneas de investigación, como había dicho, esto se puede replicar en otros contextos con una mayor cantidad de participantes, para también evaluar las necesidades de capacitación en esta área respecto a una de las variables que más influyen en el desarrollo de los niños en la edad preescolar, que son las habilidades emocionales de los cuidadores. Y estas son las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por tu excelente presentación. Nuevamente, una temática muy relevante hoy en día en todo lo que es el ámbito de la regulación emocional. Tenemos un par de preguntas para realizarles a las investigadoras, en este caso, para la presentación de Romina, en primer lugar. Muchas felicitaciones por tu presentación, muy interesante. Y pregunta, quisiera por favor saber si es posible entrenar de algún modo las estrategias de regulación emocional para que las madres tengan un repertorio de recursos ampliado que puedan utilizar incluso desde su primera maternidad. Sí, yo creo que totalmente. De hecho, hoy en día yo lo estoy aplicando un poco dentro de la intervención con papás, que si nos vamos, por ejemplo, a Le Calenier, él tiene todo un modelo de cómo desde la mar regular. Y yo creo que desde ahí está como el entender, por ejemplo, los padres desconocen a veces que es todo un proceso desde que se activa desde una situación estresante del niño, de qué quiere decir también esa situación y de cómo después, desde entendiendo qué nos quiere decir, no sé, que es pasar más tiempo con uno o que realmente algo le dolió, desde ahí, si ellos logran entender más o menos eso, que Le Calenier tiene todo un taller donde se puede explicar más o menos eso paso a paso, las estrategias finalmente logran hacer más efectivas, porque las mamás y los papás ya son conscientes de dónde viene esta desregulación. A veces tienen que ver que la regulación del momento estresante es pasar más tiempo. Entonces yo creo que desde, si se les aplica a todos, así como a nivel poblacional, el entender de dónde viene esta situación estresante en los infantes, como que ya van a tener muchas más herramientas para poder contenerlos. No sé si ahí se responde un poco a la pregunta. Súper. Vamos a esperar a ver si Cristian responde algo a la pregunta que les realizó. Y por otra parte, para Rocío, en este caso, también una muy interesante presentación, y nos pregunta, quisiera saber cómo podría explicarse esta desregulación emocional señalada en tus resultados y cómo podría abordarse este aspecto para que no repercuta en la labor de educación de párvulos. Sí. Realizando mi investigación, pude leer la malla general que tienen las carreras de educación parvular y el técnico de párvulos, y los estándares que tienen esas carreras. En esa formación no está incluido el ámbito socioemocional. Por lo tanto, las habilidades que desarrollan las cuidadoras en educación parvularia se van generando en el camino o bien son propias. Por lo tanto, de acuerdo a sus experiencias vitales y de acuerdo a cómo sea la cultura educacional, ellas despliegan diferentes estrategias de regulación emocional. Toda regulación emocional, también es importante notar que hay un porcentaje de burnout laboral respecto a las condiciones en las que trabajan estas cuidadoras. Por lo tanto, eso igual puede ser un factor que incida en la regulación emocional. Respecto a la segunda pregunta, sí, esto se puede trabajar. Yo soy funcionadora como asesora educativa del área de educación parvularia de un colegio, y yo capacito a las educadoras y técnicos de párvulo sobre entender la mente del niño y comprender cuál es el impacto que ellas tienen efectivamente respecto no solo a esta etapa, pero sino en el desarrollo vital del niño, cómo pueden cambiar experiencias
poco favorables en el entorno familiar y cómo pueden ser más sensibles al cuidado de los niños. De acuerdo al mismo modelo que mencionaba mi colega Romina, yo trabajo desde el modelo AMAR-E, en la educación, y por lo tanto sí, hay muchos modelos diseñados específicamente para apoyar y promover las habilidades emocionales de agentes de educación tan importantes como educadoras de párvulo y técnicos de párvulo. Súper, muchas gracias. Una pregunta en lo personal, trabajo en reconocimiento emocional y me parecía muy interesante sus investigaciones y quería preguntarles a ambas, a Romina y a Rocío, en este caso, la regulación emocional se trabaja para, en este caso, por ejemplo, para las parvularias y para las madres, o directamente para mejorar sus habilidades como en la parentalidad y para mejorar su rol docente. ¿En qué está enfocado la regulación específicamente? ¿Contesto yo primero? Bueno, Bueno, yo creo, en mi investigación, como es más cualitativa, ¿cierto? Está enfocada en conocer finalmente la percepción de las madres, como entender igual cómo ellas vivencian este proceso y cómo es, porque es distinto, hay conocimiento teórico, empírico de cuáles son más efectivas, cómo funcionan, pero finalmente no sabemos cómo realmente ellas lo vivencian. Entonces, iba enfocado más a conocer eso, al menos. súper. ¿Y Rocío, en tu caso? Pero yo trabajo en el área clínica infanto-parental y en el área educacional. Por lo tanto, desde mi experiencia, es diferente el trabajo con cuidadores que sean madres o padres o con profesionales de la educación, porque usualmente estas dificultades de regulación emocional tienen que ver con trauma en el desarrollo de los propios cuidadores y por lo tanto en clínica eso se puede trabajar, se puede abordar, se puede intervenir en la experiencia de ese cuidador para que pueda efectivamente regular al niño desde su propia experiencia de conocer un estado de regulación emocional. Y eso es diferente a lo que se hace en educación, ya que ahí no está el espacio para abrir estos episodios difíciles en su vida, en su experiencia, y por lo tanto se centra más a la capacitación de este reconocimiento de las emociones de los niños, esta habilidad de anticipar, de mentalizar al niño, pero estrictamente relacionado al contexto educacional. Ya no se trabaja específicamente sobre su parentalidad, si bien siempre surgen preguntas de las educadoras y técnicos de párvulo, se trabaja específicamente en el contexto educativo y cómo fomentar eso en el contexto educativo. También por el número de parvularios que hay, educadoras de párvulo, y que las instancias de capacitación, si bien están existiendo en los colegios, no son tantas las horas que se destinan a eso. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser más grupal. Súper. Rocío, una pregunta también. En este caso, ¿has visto alguna intervención que se haya enfocado en ambas aristas? En este caso, tratar de trabajar la regulación emocional desde la persona como tal, en este caso, por ejemplo, una educadora de párvulo, pero en su rol materno, y también en su rol como educadora de párvulo, para ver la diferencia, cómo incide el regularse a sí mismo, tanto en un ámbito de tu vida como en lo profesional. Sí, es que las estrategias de regulación emocional tienen que ver con reconocimiento, con identificación, y eso trasciende en realidad a un contexto particular. Eh, por lo tanto, tiende a incidir en ambos ámbitos, como el trabajo, como familiar, porque por lo menos como yo capacito a las profesionales, no tiene que ver con tanto una acción, tiene que ver con una forma diferente de mentalizar, de atender y con las habilidades que trascienden el contexto. Súper. Y la última pregunta, tenemos dos preguntas acá, una reflexión para ambas. Si tuvieran que invertir en un ámbito de la regulación emocional, ¿dónde lo harían? Si quieres, Rocío, tú puedes partir. Sí. En la educación. En educación porque en jardines Junji hay bebés que pasan desde los 6 meses en adelante y tienen apego con sus cuidadoras. Es mucho más difícil desde mi punto de vista
proveer una atención clínica para todas las mamás. Sin embargo, si se puede establecer un ambiente seguro efectivamente para todos los niños que asistan a la cuna, jardines infantiles, y que puedan tener la experiencia de un adulto que sea respetuoso efectivamente. Por lo tanto, para mí es importante invertir, como algunos colegios lo están haciendo, en capacitar a sus profesionales para esto que nos enseñan en la universidad, que es un área más específica de la educación, y que puedan tener estas habilidades, no tanto de docencia, sino habilidades más blandas, para generar un impacto positivo en los niños y niñas que cuidan. ¿Y Romina? Sí, yo creo que es complejo un poco porque como igual decía Rocío, igual es transversal, pero sí me parece o sea, si pudiéramos así en un escenario ideal, yo creo que a todos los adultos primero, porque tenemos, como dice Leca Linier, que lo hemos nombrado tanto, la herida de la infancia sangra en la crianza, y creo que eso es real, y si tenemos adultos desregulados como lo vemos hoy en día en este contexto actual, es difícil que en cualquier rol donde se trabaje con niños o infancia finalmente esté como esta capacidad de regularlos. Entonces ojalá así a todos los adultos que no fuimos regulados efectivamente. Y después yo creo que, claro, en un segundo escenario, educación totalmente, porque es donde los niños realmente pasan mayor parte del tiempo aparte de los hogares, y creo que tampoco están las herramientas todavía en ese ámbito. Exacto, muy cierto. La última pregunta para ti, Romina, también. Dice, me parece que las diferentes estrategias de regulación están en diferentes niveles. Por ejemplo, conversar o contener está en un nivel diferente a ignorar y distraer. ¿De qué podría depender que los padres y madres utilicen estrategias tan diferentes? ¿Y cómo podemos fomentar estrategias de regulación emocional más funcionales para el vínculo con los niños y niñas? Bueno, yo creo que hay hartas variables que igual ahí afectan, pero igual en la conclusión como de la investigación fue que no es como que utilicen una u otra, sino que, por ejemplo, de repente como que es un proceso, como que parten quizás tratando de contener, y cuando ya no es efectivo, pasan de repente ya las mamás a utilizar otra como distraer o ignorar o avanzando respecto a esta estrategia. Sin embargo, dentro de lo que yo creo y en parte de lo que investigué, y que igual lo mencioné ahora, que es la vivencia finalmente del adulto. Si yo soy un adulto que nunca me contuvieron o no me enseñaron, y no estoy como en esta generación que más que sobrevivencia al cuidado, es como de investigar respecto a cómo se puede regular efectivamente, voy a utilizar desde lo que he aprendido, que todos sabemos como desde el aprendizaje observacional, ¿cierto? Todo eso. Entonces, finalmente los padres educan desde lo que también saben y vivencian. Entonces, por eso está esa diferencia, que también lo podemos ver dentro de la población de madres que entrevisté. También las edades eran bastante influyentes, porque las mamás más jóvenes tendían a investigar más que las que ya tenían más hijos, por ejemplo, que tendían a trabajar más de ensayo y error. Eso es como lo que podría decir, y la forma de fomentar estrategias más funcionales, yo creo que es informando. Si al final los padres, eso es lo que quieren, padres y madres, como hay poco acceso, hoy en día hay más acceso a información, y antes lo que pasaba un poco era que quizás no había tanta información, no teníamos cómo explicar un poco, diferente a hoy en día que hay computadores, hay de todo para ir aprendiendo un poco de cómo regular. Eso. Súper, muchas gracias por su respuesta, chicas. Si no hay más preguntas, entonces damos por finalizado este segundo panel. Les recuerdo que el siguiente panel comienza a las 11:15, y que por ahora vamos a tomar una pausa. Así que nuevamente muchas gracias a Romina y Rocío. Hoy yo quería hacer unos comentarios que, como estoy acá como también de panelista, no podía hacer preguntas, pero más que preguntas quiero como comentar algunas cosas, ¿ya? Antes de que cerremos. Porque por lo menos a mí ambas investigaciones me hacen como reflexionar harto, ¿ya? En el caso de Romina yo ya la había escuchado antes porque había formado parte de su comisión que evaluó el seminario, ¿no es cierto? Y en el caso de Rocío
la estoy escuchando recién, pero ambos temas son como hermanos, ¿no es cierto? Como de quién cuida a los niños, los cuidados más cercanos como de una madre, o los cuidados en el fondo que también son importantes dentro de la socialización de una cuidadora. Y hay hartas cosas que como que me impactan, ¿ya? Yo sé que Romina habla de que no hay estrategias mejores que otras, sino que son adaptativas, pero igual hay algunas que suenan bien complejas, como esto de cómo utilizar la comida. Sí, ¿a cuántos de nosotros hoy ya tomó un chocolatito porque tienes pena, etcétera? Ignorar, o, como también eso es como violencia, etcétera. Entonces yo creo que es importante pensar sobre eso, ¿sí? Porque obviamente eso va a moldear el desarrollo de los niños. Y de Rocío es primera vez que la escucho, y también me impactó mucho esto, que se ha visto en otros niveles educativos, de que en el fondo, en este caso para la interacción con los niños no importa tanto los niveles de estudio, entonces uno se pregunta efectivamente cómo es la formación que se está dando a los educadores. Y lo digo porque, bueno, en el sistema escolar hay más investigación acerca de las prácticas docentes, cómo impacta más las prácticas como fuimos enseñados, que lo que se aprende en la universidad. Y también me hace reflexionar de nosotros, de nuestro currículum formando psicólogos. Nosotros en la Malla Nueva incorporamos como competencia genérica habilidades socioemocionales. Y es todo un desafío, a pesar de que somos psicólogos. Cómo las enseñamos, cómo las modelamos, cómo las evaluamos. Así que igual como que voy a volver a mirar sus seminarios, porque yo creo que igual hay harto ahí que también nos puede servir a nosotros, así que fue súper grato escucharlas. También son resultados que me preocupan como formadora, pero también nos hacen reflexionar acerca de cómo utilizarlos de manera práctica, así que les agradezco mucho sus presentaciones. Muchas gracias, Daniela. Bárbara, ¿algo que quieras agregar? Si aquí se me prendió el micrófono, etcétera, porque la Bárbara está ahí al frente mío, entonces estamos como comentando y delante como que se prendió el micrófono porque me estaba preguntando unas cosas y comentamos sus resultados, etcétera. Vamos a acoplarnos, pero sí, bueno, felicitarle, un tema muy interesante, nuestros niños y niñas, y cómo vamos como tratándonos, ¿cierto? También tiene que ver no solo con una madre o con un cuidador informal o formal, sino que también son estrategias que tienen como cierta transmisión generacional, y cómo nosotros vamos como también adecuándonos a eso y al mismo tiempo tratando de como criarnos a nosotros también, ¿no es cierto? Como que nos vamos regulando uno al otro en esa reciprocidad y al mismo tiempo vamos como abarcando más. También me quedo pensando en esto que como uno se hace responsable también de distintos ámbitos, no solo ahí como en la casa, ¿no? Con el niño, sino también desde la educación, como decía, cómo cambiamos ciertos modos, cómo visibilizamos ciertas prácticas, que a veces están tan como implicadas en nuestra sociedad que no nos damos ni cuenta, como esto ¿cierto? El pastelito, el azúcar, o negociar, ¿cierto? También es otra técnica que no hablamos ahora, sino como negocio, al final se transforma casi como un cliente. Pero muy importante tema, desarrollo temprano, ¿cierto? Y cómo nosotros estamos como creciendo también como adultos con nuestras nuevas generaciones. Oye, también un último comentario, pero esto es como de directora de CDCHOTA, como que también me gustó escuchar las que están interviniendo en esto mismo, como cómo se articula su formación de pregrado, como con ya su práctica como psicóloga. O sea, Rocío trabajando en un tema que tiene que ver con su seminario, pudiendo utilizar esas mismas herramientas, y también Romina trabajando con madres. Así que también, pero ya es un comentario más de directora orgullosa, de profe orgullosa. Muchas gracias, Daniela y Bárbara. Nuevamente, muchas gracias y felicitaciones por sus presentaciones, chicas. Grandes presentaciones y un tema de nuevo muy, muy importante poder seguir estudiando. Entonces finalizamos este panel y, como les dije, vamos a tomar una pausa y el siguiente panel va a comenzar a las 11:15. Así que los invito a que puedan ir a tomar un café, ir a descansar un momento y luego continuamos.
Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos.